cumpliendo en todo momento con los requerimientos fijados en la documentación. Esto genera diversas propuestas de diseños que se describen en los documentos adecuados y que serán analizados por la gerencia para elegir el que mejor se adecue a lo que son las prestaciones o funciones, los riesgos, el presupuesto, el tiempo de entrega, etcétera. Una buena estrategia para ir trabajando y que el sistema sea más adecuado, más aceptado por el cliente, es que nosotros siempre tratemos de, sobre todo en la parte de apariencia, porque el funcionamiento por dentro realmente el cliente no lo va a verificar la parte de código, etcétera, pero sí va a ver cómo funciona y cuál es la apariencia del sistema. Entonces, cada vez que tengamos un elemento que pueda ser variada en cuanto a su apariencia, tener 2 o 3 modelos diferentes y darle la oportunidad al cliente de que seleccione el que él prefiera. Esto hace que nuestro cliente tenga un mayor sentido de pertinencia respecto al sistema y hace que sea mucho más favorable para nosotros al momento de las pruebas de aceptación. Porque como por ejemplo colores de fondo, cuestioncitas así que para nosotros son tonterías, para el cliente son sumamente valiosas. Y el hecho de haberlas escogido él mismo hace que él se distraiga de otros elementos más engorrosos, vamos a decirlo así, permitiéndole una mayor aceptación del proyecto. Esta fase, esta etapa está relacionada con la actividad de modelado y con la fase de elaboración del modelo RUC. La siguiente etapa, vean que es difícil olvidarla porque tiene, para todos los modelos tiene exactamente el mismo nombre, que es la de construcción. Esta etapa consiste en el desarrollo propiamente dicho del producto, es decir, en la codificación del software, tomando como referencia los modelos diseñados en el paso anterior, mediante los cuales el programador o programadores utilizan distintos lenguajes y herramientas de programación para llevar a cabo la codificación del software, creando tanto los prototipos iniciales como la versión final de la aplicación. La siguiente fase es la fase de pruebas. Fíjense que esta etapa permite evaluar el desempeño del programa para verificar la existencia de fallas o las posibilidades de mejora hasta alcanzar los estándares de calidad predefinidos para el sistema. Fíjense que normalmente esta es una fase tan importante que no se limita a un punto específico del desarrollo, sino que debería acompañar en forma paralela a la mayor parte del mismo. Recuerden que una vez construido el prototipo del sistema, debemos comenzar a evaluar su correcto funcionamiento a través de un proceso exhaustivo de pruebas que permitan determinar la confiabilidad de su funcionamiento bajo diversas condiciones, para lo cual podemos realizar las pruebas ya conocidas de confiabilidad. Aquí están las que hemos hablado anteriormente también. Vamos a resumir solamente a definirlas. En primer lugar, tenemos las pruebas unitarias. Son aquellas donde los diversos componentes o módulos elaborados se prueban por separado. ¿Para qué? Para garantizar que cada uno de ellos esté libre de errores y son realizadas por el desarrollador. Tenemos las pruebas de integración, que en este caso verifican que el sistema sea capaz de funcionar correctamente como un todo, ya que, como ustedes saben, es posible que cada uno de los diversos componentes funcione adecuadamente por separado, pero que en conjunto generen errores al sistema. Por ejemplo, mala comunicación entre módulos o que generen resultados
inesperados. Estas pruebas también son realizadas por el desarrollador. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre pruebas de integración y pruebas de sistema? ¿Alguno de ustedes se recuerda de cursos anteriores? ¿Ninguno? El señor Paul Gómez, Apaza. Vamos a ver qué más nombres tengo aquí, porque son los únicos que he visto que participan hoy. Torrico, Elizabeth, que siempre es muy inteligente. ¿Alguno se acuerda la diferencia entre prueba de sistema y prueba de integración? Bueno, o se quedaron dormidos o no se acuerdan de eso. Vamos a continuar entonces a explicarlo. Bueno, la prueba del sistema es cuando el sistema se pone en producción, ¿no? No, eso ya, esa ya, Y la ya esas son integración es cuando se integran todos los módulos del sistema con todo. no, cuando se lleva a producción ya son pruebas de aceptación, no de sistema. La El del otro, sistema, el otro compañero, vamos a ver qué era lo que iba a decir para ver si complementamos y después damos la respuesta en sí. es cuando se integra todo el módulo, los módulos, ¿no? En uno solo, se genera el sistema. Ajá. Vea lo siguiente, vamos a decirlo de una vez. En el caso de las pruebas de integración, el sistema es evaluado solamente de manera interna, es decir, no se toman en cuenta los componentes externos que pueda tener, como por ejemplo el sistema operativo donde vaya a ser instalado, las diferentes comunicaciones con elementos fuera del sistema, etcétera. En el caso de las pruebas de sistema, se toma en cuenta todo, incluido estos elementos que realmente no pertenecen a la aplicación. Entonces, esa es la diferencia entre ambas pruebas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las pruebas de integración se realizan desde el punto de vista del desarrollador, es decir, son pruebas de caja blanca, mientras que las pruebas del sistema se realizan desde el punto de vista del cliente, es decir, Esos son pruebas de caja negros. negra. Eso en pocas palabras sería lo que necesitarían para diferenciar ambas pruebas. Fíjense que estas pruebas de sistema se clasifican en pruebas alfa y pruebas beta. Las pruebas alfa son aquellas que realiza el desarrollador, pero siguen siendo desde el punto de vista del cliente, es decir, él realiza una prueba o construye una prueba, un caso de prueba como para que sea ejecutado por un cliente. Pero antes de poner a ese cliente, a ese usuario a probar el sistema, él debe verificar, él debe aplicar la misma prueba para garantizar que ella funcione correctamente. La idea es que el usuario detecte la menor cantidad de problemas posible. Si nosotros desarrollamos un caso de prueba de sistema y se lo entregamos directamente al usuario sin haberlo aplicado nosotros primero, lo más probable es que el usuario pueda detectar ciertas fallas de las cuales no nos habíamos percatado. Pero si antes de entregarle ese caso de prueba al usuario, nosotros lo ejecutamos por nuestra cuenta varias veces, vamos a minimizar los errores que pueda detectar nuestro cliente. Las pruebas de sistema beta ya es cuando le entregamos al usuario para que él sea quien evalúe ese sistema, quien ejecute ese caso. Finalmente, en cuanto a las pruebas de confiabilidad, tenemos lo que serían las pruebas de aceptación. Estas eran las que nombraba el señor Ruiz, que las confundió un poco con las de sistema. Estas son aquellas pruebas orientadas únicamente a lo que es el usuario final.
tienen como propósito el comprobar que el sistema cumpla con todos los requerimientos establecidos, incluidos funciones, facilidad de uso, seguridad, es decir, todo aquello de carácter funcional y no funcional. Serán realizadas por el cliente o por los encargados del posterior uso definitivo del sistema. Finalmente, en cuanto a este modelo que estamos hablando de ciclo de vida del desarrollo de software, tenemos lo que es la actividad de despliegue. Vean que esta actividad busca llevar el sistema que hemos construido a lo que es el mercado. Durante la misma debemos incluir lo que son las actividades de mantenimiento requeridas para la normal operación del sistema desde el momento de su instalación hasta su retiro. Es decir, incluye las diversas actualizaciones y mejoras que puedan realizarse. El objetivo entonces del ciclo de vida del desarrollo del software es garantizar el éxito del proceso de construcción de programas, obteniendo una aplicación funcional y en consonancia total con los requerimientos establecidos, aplicando para ello los mejores estándares posibles de calidad. Como se aprecia en lo que hemos conversado en este momento, la mayoría de las fases del ciclo de vida del desarrollo de software requieren de una interacción permanente con el cliente y programador, es decir, desarrollador y usuario, en diferentes formas y niveles según la fase a la cual nos estemos refiriendo. Además, cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software está relacionada con la realización de alguna de las actividades generales explicadas al principio y también es equivalente a alguna de las fases del modelo RUC.